Vamos arriba de cumpleaños. Alguien que emigra es porque quiere buscar una mejor oportunidad. Me vine aquí por una chava que después de 4 meses cortamos. Es un no rotundo el tuyo, o sea, tú no volverías a México. ¿Qué es lo que más te ha dolido dejar atrás? Nos encontramos en la ciudad más moderna de Países Bajos, así es, Rotterdam. Y hoy nos acompaña un invitado sumamente especial y él nos estará respondiendo todas nuestras preguntas. Abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Muchas veces emigramos con el pensamiento que nuestra vida mejorará, que la calidad de vida será mucho mejor que el país que dejamos atrás, que fácilmente podríamos adaptarnos a otras culturas desconocidas. Sin embargo, es posible que nos surjan algunas preguntas. ¿Y qué tal si de repente las cosas en nuestro país empiezan a mejorar? ¿Estaríamos dispuestos a regresar o preferiríamos quedarnos en nuestro país adoptivo? Ruteros, y como ya lo dijeron en el intro, no estamos solos, estamos con Enrique. Es nuestro pana mexicano. ¡Híjole, güey! Que nos vino a hacer... ¡Uy! Que nos vino a acompañar en este video. Enrique, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias por esta invitación. Hasta ahorita este paseo por Rotterdam ha estado súper chido. Ok, o sea que te lo has disfrutado bastante. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tienes en Países Bajos? Llevo 3 años y medio aquí en Países Bajos. Y como ya lo dije, es un chico que viene de ese país hermoso, México, lleno de sol, de gente bonita, de un... Dios mío, estamos aquí en este lugar frío, gris. Enrique, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Vine aquí por un sueño, vine aquí por amor. Por eso llegué amor? aquí. Sí. Conocí a una chava holandesa y esto fue lo que me trajo a Países Bajos. O sea, yo quería qué irme, no rico. sabía a dónde, la conocí a ella y lo vi como una señal del universo. Dije, Países Bajos. Señor, ¿dónde está mi señal? Necesito una señal así. ¿Dónde está la mía? Enrique, de por Dios, entonces llegaste por amor. Sí. Yo quería de todas maneras añadir una capa más. O sea, a mí, a mi conocimiento, seguir trabajando en mí, lo veo como una inversión. Ok. Pero no sabía a dónde me iba a ir a estudiar. Entonces, lo que dictó hacia dónde me iba a ir fue que me enamoré de esa chava, ¿no? Dijiste, para allá es. Sí. Holanda. Y me vine a Ámsterdam a estudiar una maestría en Derecho de la Tecnología. Ok. ¿Y ejerces lo que estudiaste? Sí, soy abogado de tecnología en Adidas. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de emigrar acá? Bueno, lo más difícil es estar lejos de la familia. Lo más difícil es saber que, o sea, que tu situación por no ser nacional, estás en una situación de desventaja por el idioma, por el tipo de educación que tuviste antes. Creo que aceptar que estoy en esa posición de desventaja ha sido lo más difícil, pero a su vez ha sido también lo que me motiva a seguir reinventándome, a seguir aprendiendo, a seguir dando el siguiente paso, a seguir conociendo personas que me llevan a seguir adelante. Por ejemplo, conocerlos a ustedes y que están con este proyecto de YouTube me motiva a hacerlo a mí también. Sí, Entonces, chévere, porque en verdad es un tremendo youtuber, tiktoker, de todo. Ese niño se despatilla en pista, hace de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. se patilla en pista. Claro. Ruteros, ya que estamos aquí en Rotterdam, tenemos que cumplir una deuda con ustedes que tenemos desde hace más de un año. Y es que en el primer video que vinimos a Rotterdam les mostramos muchos lugares muy llamativos, interesantes, y había un lugar que estaba cerrado por lo de la pandemia, pero hoy está abierto, así que hoy venimos a pagar nuestra deuda y aquí estamos en las casas cubos o las casas cúbicas, como quieran llamarle, pero vamos a darle un tour en ellas. Y no lo vamos a hacer solo porque como ya saben que estamos andando con Enrique, le vamos a mostrar la casa por dentro y vamos a ver también lo que él piensa, lo que le parece a él. Vamos para allá. Enrique, ¿tú algún día has entrado a las casas cúbicas? Sí, yo la primera vez que vine a Rotterdam me quedé una noche. Entonces sí las conozco, pero la neta ya no me acuerdo de cómo se ven por dentro, ¿no?
Algo que he notado caminando, bueno, estando un poquito aquí porque recién llegamos, es que, no sé, el lugar es extraño, la arquitectura también es sumamente extraña. Y a mí que me gusta la decoración, de una vez noté como que esto se parece como a un panal de abeja. Y si tú miras arriba, no sé si es que ellos querían coger ese concepto, pero es extraño. No sé cómo las personas vivirían en una casa así. Parece como que si tú estás en el espacio, tienes que flotar o algo así, no sé, para buscar tus cosas. Miren esto, señora, ahí ellos están viendo su película, pero como que la cama está encima de la ventana o la pared. Eso sí sería bueno, ver otra ruta ahí en esa televisión, ¿o no? Dígame que sí. ¿Qué ha sido lo más difícil para integrarte en este país tan diferente al nuestro? Creo que ha sido la negativa, o sea, de que me hayan dicho que no cuando yo haya aplicado a algún trabajo, que me hayan dicho que no es para mí solo porque no soy holandés. Creo que ha sido esa realmente la parte más difícil, además de, bueno, lo que ya mencioné, de estar lejos de mi familia, que no puedo ir sí, voy a agarrar un avión de 13 horas que cuesta 1.000 euros, o sea, esa es la parte más difícil. Bueno, ¿y realmente te han rechazado por no ser holandés? Sí, porque el área donde estoy, o sea, el área del derecho, los holandeses van a la escuela aquí, a la escuela de derecho, para estudiar las leyes que están escritas en un holandés antiguo. Entonces, es complicado para ellos y es como 10 veces más complicado para uno que no habla holandés. Pues. Ya, eso sí es verdad. Claro. Bueno, ya que eres de México y estás tan lejos de tu tierra, ¿tú crees que los mexicanos son menos arriesgados en irse a Estados Unidos que Europa? Menos arriesgados. Sí. Es porque, o sea, alguien que emigra es porque quiere buscar una mejor oportunidad. Entonces, si vas a tomar una decisión, si ya decidiste aquí, ya no puedo seguir en este entorno, seguir en este país, y cuando dices voy a emigrar a un lugar que es mejor, pues nuestro vecino es Estados Unidos. Sí, por eso. Entonces, pues yo creo que por eso la mayoría de los latinoamericanos en general, porque no solo los mexicanos, emigran a Estados Unidos. Ya. Venir a Europa pues es un tiro más largo, Sí. y además se habla diferentes idiomas, y Estados Unidos, que es del tamaño casi de todo el continente, pues solo se habla un idioma. Incluso ni siquiera tengo que aprender inglés. En California hablas español, en Chicago hablas español, en Nueva York. O sea que ahí lo tenemos. Claro, hay un poco más de similitudes con nuestros propios países latinoamericanos, pues. Estar más cerquita Sí. también, y la familia y todo. ¿Y qué es lo que más extrañas de allá? Lo que más extraño, bueno, es la comida. Después de mi familia, por supuesto. Vienes de un país que tiene una gastronomía tremenda. Tacos, tortillita, Vamos a ver si sí sabe. pozole, muchísimo guacamole, muchísimo, ¿cómo se llama? Aguacate. Eso. O sea que es el guacamole ese. Una gastronomía diversa. Sí. Y vienes acá a comer papa, salchicha. ¿Cómo tú te adaptaste a eso, papi? Bueno, es que sí es verdad que esas son las comidas típicas de los holandeses, pero también una ciudad como Ámsterdam, una ciudad como Rotterdam, hay comida de todo el mundo. Entonces, así es como realmente me he adaptado. He probado diferentes tipos de comida, Indonesia, de Suriname, más de coreana. O sea, realmente así es como me he adaptado. Y lo que lo hace aún más fácil es que también puedes encontrar restaurantes latinoamericanos. Un claro ejemplo de esto es el restaurante La Amazona, que también está ubicado en Rotterdam, y su comida te lleva directamente a Latinoamérica. Y por si acaso no nos crees, vamos a mostrártelo. Empecemos con estas empanadas, la cual trajeron con un jugo de frutas mixtas. Y lo más rico fue el relleno, porque tenían diferentes opciones como pollo, frijoles y otras cosas más. Después nos trajeron estas quesadillas. Y ahora vamos a degustar lo que es el Loaded Fries, las salchipapas y arepa venezolana. Luego nos llevaron a Pakistán cuando probamos estas samosas. Pero esto no se queda aquí, aún faltan los platos fuertes. Y aquí fue que nos volvimos locos. Trajeron el pabellón moro,
un sinnúmero de platos típicos sin dejar afuera la bandeja paisa versión La Amazona. No sale con su chicharrón porque aquí todo es halal. Así que el cliente puede elegir entre un filete de pollo o un filete de carne. Realmente el tener restaurantes como estos nos ayuda a reencontrarnos con los sabores de nuestros países y puede funcionar como una manera para sobrellevar las diferencias en la gastronomía del país al cual emigramos. Ahora, Si te está gustando este video, déjanos un like y un comentario porque es la manera de tú decirnos a nosotros de que este tipo de contenido te gusta. Así que Enrique, síguenos contando eso que nos estaba contando, que está muy interesante. ¿Sientes que lo has logrado? O sea, decir, ok, voy a arrancar para Europa por amor, estudiaste ya, estás ejerciendo ya lo que estudiaste, ¿sientes que lo has logrado? ¿Sientes que ya las metas que te propusiste ya están cumplidas? No, creo que me falta mucho más. Me falta seguir creciendo, me falta seguir construyendo mi propio proyecto. Creo que tengo metas muy altas. Si ya vine acá, si ya dejé mi país por un sueño, pues creo que la meta que nunca va a cambiar es que nunca quiero dejar de soñar. O sea, que nunca quiero dejar de establecer el siguiente nivel. O sea, por eso creo que al final nunca voy a sentirme como que ya llegué y ya aquí me quedo, ¿no? Ok, Sí, súper. aunque bueno, ya no sé si en el futuro ya siendo un poco más estable con una familia, pues chance y ya me sienta más tranquilo, pero ahorita no lo veo, pues no está en el panorama. Dijiste que llegaste a Holanda por amor, ¿verdad que sí? Sí. En caso de que eso no hubiera resultado, ¿te hubieras quedado acá o partirías a otro país? No, de hecho no resultó. ¿No resultó? No resultó. ¡No! No, me vine aquí por una chava. Después de 4 meses cortamos. Wow, Y aquí me quedé. ¿Qué película? Yo pensaba que era por la morra que tienes ahora que viniste. Dije, wow, qué historia de amor. No. Te la rompiste así en pedacitos. ¿Pero por qué? Como quiera decidiste quedarte. Decidí quedarme porque me vine a estudiar. O sea, digamos que también por eso elegí un máster, que eso si no funcionaba, pues yo también iba por mi proyecto personal. Entonces, por eso fue que decidí quedarme, porque dije, le voy a echar todas las ganas a este nuevo aprendizaje, a declararlo proyecto fallido y regresarme a México y lamentarme de lo que pasó, ¿no? Entonces, realmente fue por eso. aún faltan algunas preguntas muy importantes para Enrique, pero como lo prometido es deuda, primero vamos a mostrarte cómo se ven las casas cubos por dentro. Estamos esperando a que la gente baje porque las escaleras están súper chiquitas. Son las típicas escaleras holandesas. Hello. Goedemiddag. Ya que estamos aquí, seguro que te gustaría saber cuánto cuesta la entrada a las casas cubos. La entrada son 3 euros por persona. Como pudieron ver, lo primero que encontramos en este piso fue la recepción, la cual normalmente no forma parte de una casa. Pero aparte de eso, esto que está acá es la sala, ahora hay muchas personas, así que no es tan fácil mostrarle todo lo que queremos. Pero lo que sí podemos mostrarles es cómo se ve la cocina, la cual parece más grande de lo que realmente es. Vamos al segundo piso. Aparentemente este es el baño, está cerrado, no podemos entrar. Tiene pasta de dientes y ya hay cepillo para que ejerzamos, ¿no? Aparte del baño, en el segundo piso también podemos encontrar una habitación que tiene su closet, su cama, sus plantas, de todo. Ya, es una habitación normal. Aparte de eso, hay otro espacio que parece una oficina, con su escritorio y un estante lleno de libros. Vamos arriba a descubrir qué es lo que hay. ¡Wow! Es una casa normal. Bonito, curioso. Yo realmente pensaba que íbamos a estar caminando así, al revés, con las piernas. Es un espacio reducido, pero creo que esto es una casa como para una pareja, aparentemente. Y está bien. Se la han comido los holandeses. Enrique, más o menos, ¿cuál ha sido tu nueva impresión? Porque ya tú habías venido antes. ¿Qué te ha parecido la casa?
Está muy bonita, o sea, porque esta sí es una casa de verdad. La cocina me pareció lo más curioso de todo. O sea, como todo súper chiquito y abriendo la puerta ya chocaste con otra cosa. Pero está muy bonito. ¿Tú vivirías en un lugar así? Creo que no. Creo que no viviría. Ahora, señor, que tú dijiste que no vivirías en un lugar así, ¿por qué no? Porque se me hace un poco complicado. Las escaleras están muy chiquititas y la cocina igual. Bueno, chance de estudiante sí. Okay. Un año. Yeah. Pero, o sea, de que yo compre un lugar así, o sea, ya comprar la propiedad, creo que no. ¿Qué es lo que más te ha dolido dejar atrás? Bueno, a mis padres, a mi hermana y a mis amigos. Es lo que más me ha costado dejar atrás, porque el entorno, o sea, las cosas bonitas de mi lugar de origen, que es Tabasco, o sea, los árboles preciosos, los animales, todo ese entorno natural siempre va a estar ahí. Toda la cultura maya, que es lo que lo rodea, también siempre va a estar ahí. Entonces, lo que más me cuesta haber dejado es realmente mi familia. ¿Y tú crees que ha valido la pena? Yo creo que sí. Totalmente. Sí, se ha valido la pena. Sin mirar atrás. Sí, sin mirar atrás, lo volvería a hacer. Chance, no sé si sería a otro país, pero sé que sí lo volvería a hacer. Ok. En caso de que tengas que irte de Holanda, ¿te irías a México o te irías a otro país? Creo que me iría a otro país. Creo que tomaría esta oportunidad para volver a descubrir otra nueva cultura que pueda darme a mí otra nueva capa, otro nuevo aprendizaje y volverme mucho más internacional, volverme mucho más adaptable a otras circunstancias. Chance, uno de esos países que elegiría si tengo que irme de aquí estaría en Asia. Me iría a un país asiático, ya viviendo la experiencia más intensa. Eres muy drástico, ¿sabes? Sí. Bárbaro. Unos cambios. Sí, me lo han dicho, muy drástico y, por ejemplo, ahora que llevo 2 meses sin tomar alcohol, Wow. o sea, qué logro, ¿eh? Sí, pude haber reducido el alcohol, ¿no? Es como, una copa y ya. No, es que yo siempre soy de todo o nada. Le eliminaste por completo. Y esta vez es nada. Ok, está muy bien, está muy bien. Me imagino que los bolsillos van también mucho mejor. ¿Por cuáles razones realmente no regresarías a México? Porque quiero estar en una situación que me haga aprender. Okay. Y regresar a México es regresar a un confort. Okay. Algo que ya viví la mayor parte de mi vida. Ahora, aparte de Enrique, nosotros como Otra Ruta también hemos emigrado. Pero ¿qué pensamos nosotros sobre este tema? Ahora mismo, en este momento, no creo que volvería a la República Dominicana. Ya tengo aquí 10 años viviendo en Holanda, en Países Bajos, me siento cómodo. No sé, hay tantas cosas que siento que puedo hacer aquí. Y antes de volver a mi país, en caso de que quiera irme de Países Bajos, que creo que ese momento va a llegar y está llegando, pues creo que me iría primero a otros países, a seguir explorando un poquito más antes que volver a la República Dominicana. Aunque creo que mi vejez sí de pronto me gustaría pasarla allá. ¿Cuál sería la razón por la que no regresaría a mi país? Bueno, a mi país, yo vengo de la República Dominicana, pero ahí yo viví muy poco, salí muy pequeña, entonces diría que no, absolutamente no, porque no me siento parte como dominicana. Y tuve un tiempo largo, como 10 años, viví en Curazao y te puedo decir, a Curazao tampoco regresaría por la parte de la seguridad. Allá en Curazao, bueno, en toda la parte del mundo hay barrios que son muy peligrosos. Y allá en Curazao, por ejemplo, yo he vivido en barrios peligrosos. Y en comparación de aquí, que ahora yo estoy viviendo en un supuestamente barrio peligroso, no me siento tan insegura como me sentiría allá en Curazao. Allá, por ejemplo, yo no podría estar tarde en la noche caminando porque de seguro hay hombres que te persiguen o pueden hacer algo extraño, tú sabes. Aquí no, incluso aquí yo puedo caminar tarde en la noche y no me siento tan insegura. Por esa razón no regresaría ni a Curazao y a Santo Domingo no regresaría porque ya es muy poco lo que viví allá. Lo que más me dolió dejar atrás fue mi familia, mi casa, mi madre, mi comida, mi cultura, dejar todo. A mí me dolió todo realmente. Mi madre porque he vivido mi vida entera con ella, nunca había salido de casa. Mi familia
porque siempre estábamos prácticamente juntos. Y mi comida, ya se sabe, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gastronomía holandesa no tiene nada, eso no existe. Si por alguna otra razón tuviera que salir de aquí, de este país, ¿qué haría? ¿Me iría otra vez a la República Dominicana o a otro lugar? Bueno, honestamente creo que conociendo el estilo de vida que llevo acá todos esos años, la seguridad que he sentido al poder caminar tranquilo con esa libertad y también todo el desafío de algo nuevo, diferente a lo que es mi cultura, creo que ese tipo de cosas me harían a mí más fácil irme a otro país. Aunque yo sé que uno puede vivir seguro, siempre el riesgo es mucho más grande que en países europeos. Entonces yo prefiero andar tranquilo sin preocuparme de que cualquier cosa pueda pasar. Y es más común ver algo así acá en Europa. Muchas personas a las cuales hemos entrevistado dicen, bueno, yo volvería a mi país si cambia la delincuencia, no sé, los políticos, no sé, qué sé yo, pero por lo que entiendo es un no rotundo el tuyo, o sea, tú no volverías a México. Sí, definitivamente no en este momento. Solamente regresaría a México para retirarme, o sea, para ya estar tranquilo frente al mar, no sé, vendiendo tacos, leyendo, escribiendo, pero no en este momento, no. Wow. Eso sí es un no rotundo. Y no regresaría en este momento porque pues lo que quiero es seguir aprendiendo. O sea, quiero estar en una situación de incomodidad que me lleve a mí a aprender, a adaptarme a otro país. O sea, para mí ya sentir que estoy como muy cómodo en esta posición, eso es una señal de que tengo que hacer algo nuevo. Uh-huh. O sea, me gusta siempre hacer cosas nuevas, exacto. Nuevos retos, o sea, sí tener un trabajo estable, un trabajo de 39 horas a la semana, pero ok, ¿qué sigue? Wow. Ok, un proyecto personal, proyecto personal, chido, ¿qué sigue? Ok, un proyecto con otros, que es de Latin Experience. Siempre no se cansa. Es que es el momento, o sea, nunca más vamos a volver a tener esta misma energía que tenemos ahora. Entonces, es lo que también me motiva a aprovechar la energía. Yeah. O sea, a decir, no voy a hacer lo que los demás hacen, de que llegue el fin de semana y yo ya esté desesperado por prender la televisión y ver la serie, ya sabes, uh-huh, y pasarme viendo la serie de Netflix, uh-huh, 5 episodios de Élite, whatever, y que ahí se me consuma el tiempo. No, yeah, necesito hacer algo que yo pueda leer, que yo pueda aprender una nueva técnica, no sé, ahora puedas ahora nutrirte de eso. Claro, ahora, uh-huh, ¿de qué se trata toda esta revolución de inteligencia artificial? Uh-huh. ¿Cómo puedo usar la inteligencia artificial en mi día a día? Uh-huh. O sea, ya no uso Google, ahora uso puro ChatGPT en vez de estar buscando, entonces... ¿Qué edad tienes? Tengo 30. Sos una joya, papi. Muchos latinos piensan de que vivir en este país es el final de los finales. Pero, ¿qué piensas tú realmente? Dale clic aquí.